Bien, Christian Curtis, buenas tardes, gracias. Miembro del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero especialmente dedicado a lo largo de bastante tiempo a conocer cuáles son las dificultades y las posibilidades del enfoque de derechos humanos en las políticas de cooperación, especialmente su aplicación a las desigualdades económicas y sociales. En este sentido, brevemente podrías decir las dificultades principales y en la práctica desde la perspectiva de este enfoque de derechos humanos a la hora de relacionarnos con las desigualdades económicas y sociales. Yo diría que hay dos ejes. Uno está vinculado con el hecho de que durante mucho tiempo la noción de derechos humanos casi se limitó a la de la violación de algunos derechos civiles y políticos, de modo que aún hoy en día, después de muchos años de la adopción de la Declaración Universal y de pactos internacionales de derechos humanos, seguimos peleando por la concepción de una noción amplia de derechos humanos que incluye también derechos económicos y sociales, y esa lucha de igual jerarquía, universalidad, indivisibilidad, interdependencia de todos los derechos también tiene una trinchera o un frente en el campo de la cooperación. Y el segundo creo que tiene que ver con la idea de que durante mucho tiempo el lenguaje de la cooperación fue un lenguaje que no estuvo teñido de una concepción vinculada con los derechos humanos, sino más bien con las de las políticas asistenciales y con la idea de discrecionalidad en las políticas exteriores de los estados. Así que traer las obligaciones de derechos humanos al campo de la cooperación constituye un desafío. Hay, creo que, suficiente base textual y normativa para desarrollar este enfoque. Algunas, el hecho de, por ejemplo, que en este plan director o plan español haya incorporado el enfoque es una buena señal, pero estos son los pasos iniciales y hay mucho trabajo por hacer al respecto. En este caso, también es una prioridad en los derechos económicos, sociales y culturales en el mandato del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Pero en concreto, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿cómo se lleva a la práctica, digamos, esta prioridad? Bueno, yo diría, en materia concreta de desarrollo, un desafío que está vinculado con el acercamiento de discursos de desarrollo y derechos humanos tiende a mostrar cómo una concepción amplia de desarrollo no es solo la de crecimiento económico, sino que incluye el acceso a el goce de ciertos derechos y el derecho a un nivel adecuado de vida y el derecho a un nivel de inserción y participación en la vida pública y la vida privada y el ejercicio de libertades que garantizan la vida privada de las personas, requiere un enfoque de derechos humanos que tome en consideración todo este conjunto de derechos. El mandato de la Oficina del Alto Comisionado es un mandato de promoción y protección de los derechos humanos que tiene diversos componentes. Un cierto componente que está vinculado con la producción de materiales, guía, publicaciones, operacionalización, formación, capacitación. Otro con la existencia de presencias de terreno, la oficina tiene unas 60 presencias de terreno y estos son ejes directrices del trabajo en derechos humanos en el terreno, así que cada presencia de terreno tiene un diálogo con el país anfitrión en la que el mandato del alto comisionado sigue estas directrices o estas líneas de trabajo que están relacionadas con la universalidad, interdependencia, igual valor de todos los derechos humanos. Algunas otras intervenciones del alto comisionado tienen que ver con el soporte del trabajo de algunos órganos, a veces son los órganos políticos, por ejemplo el Consejo de Derechos Humanos, otros como la Asamblea General o el Secretario General de Naciones Unidas, y algunos más específicos en materia de derechos humanos, por ejemplo aquellos que tienen que ver con los órganos de comités, que son aquellos órganos de supervisión de cada uno de los pactos internacionales de derechos humanos que los países como España han ratificado y frente a los que tienen obligaciones de rendición de cuentas, y a los que se llaman procedimientos especiales, que incluyen expertos independientes o relatores especiales o grupos de trabajo sobre derechos distintos. Estos son mecanismos distintos a través de los cuales se puede hacer seguimiento de la situación concreta de ciertos países, mapear los avances y los retrocesos en esta materia, dar cuenta respecto del cierto desarrollo teórico de aquellas áreas que requieren mayor claridad conceptual, etc. Esto da un cierto panorama respecto a las actividades. En cualquier caso es una labor de supervisión, por decirlo así, es decir,
sobre tanto las agencias de cooperación como sobre los estados, como quizá incluso también sobre las organizaciones no gubernamentales que están trabajando sobre el terreno. Bueno, ¿Y con qué valor después normativo? Siempre se ha comentado que es muy interesante que haya leyes escritas que defiendan los derechos humanos y sobre todo los derechos humanos de las poblaciones más desfavorecidas, porque si no, estas poblaciones no tienen un instrumento legal al que agarrarse. Es decir, esa es una tarea específica, quizá el alto comisionado. Es una de las tareas posibles. La supervisión tiene un sentido técnico un poco estricto y el alto comisionado solo cumple algunas tareas de ese tipo cuando tiene mandato específico en países determinados, pero no es un mandato general, depende un poco del término, los acuerdos de cada país que haya aceptado una presencia de terreno. Pero si uno entiende supervisión en un sentido bastante más amplio, el tipo de intervención del alto comisionado puede incluir, por ejemplo, revisión de la discusión legislativa. Este es un ejemplo concreto en materias en las que yo trabajo, por ejemplo, en materias de derechos económicos, sociales y culturales. Un ejemplo es legislación relacionada con derecho a la vivienda, por ejemplo, con desalojos forzosos. Hemos hecho tareas de guía, supervisión crítica constructiva de proyectos legislativos o de acompañamiento de proyectos presentados por la sociedad civil para normatizar, garantizar la institucionalización de ciertos derechos, de ciertos principios de derechos humanos en la legislación. Este es un ejemplo, hay bastantes otros. Uno de los temas en los que tradicionalmente se ha trabajado en materia de igualdad, de protección de los derechos económicos, sociales y culturales con respecto a los derechos civiles y políticos, es el de la paulatina creación de garantías o mecanismos de garantía específicos, entre otros la idea de la justiciabilidad o de la posibilidad de protección judicial de los derechos sociales, que durante mucho tiempo estuvo rezagada con respecto a los derechos civiles y políticos, y este es otro campo en el que hemos trabajado tanto en el nivel de la creación de un mecanismo internacional, como protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en la protección a nivel nacional, promoviendo iniciativas de reconocimiento de la necesidad de protección en igualdad de condiciones de derechos sociales. Así que en algunos países hemos apoyado los procesos de traducción de principios que están en la Constitución. Para dar un ejemplo, Ecuador es un país que recientemente modificó la Constitución y reconoce la justiciabilidad de los derechos sociales, pero esto requiere una traducción en términos de legislación que permite ejercer esas acciones, y eso es parte de la tarea de seguimiento y apoyo crítico, sugerencia normativa que hacemos desde la oficina. Por último, en los próximos años es que son más las posibilidades para aplicar la defensa de los derechos humanos, esta perspectiva de económicos, sociales y culturales en los próximos años. ¿Es más posibilidades aplicadas en las políticas de cooperación que dificultades de ir cambiando la balanza? Yo creo que primero es un tema relativamente nuevo y hay algunas señales interesantes en algunos países desarrollados que son países donantes. Sabemos que en materia de cooperación internacional hay una diferencia grande entre países que son aquellos países donantes, países que están en posición de llevar a cabo programas de asistencia y cooperación, y los países que reciben. Y vemos con alguna satisfacción que algunos países, y España es un ejemplo, van paulatinamente incorporando esta perspectiva. Todavía hace falta bastante trabajo para operacionalizar de modo adecuado eso que por ahora aparece en el nivel de los principios, en un nivel un poco más abstracto, para que esto tenga efectos reales. Pero yo soy naturalmente optimista al respecto de una cierta tendencia que, en el mejor de los casos, cuando se vea como una buena práctica, puede tener valor de réplica para otros países que sigan un desarrollo similar.